Centro Cristiano Amigos. Dios es bueno. Yo lo dije, Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? La verdad que ha sido un privilegio. Honro la vida de mis pastores, Omar y Elsa, y les doy las gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra. Es una bendición, una responsabilidad. Y no crea, yo admiro a mi pastor, porque él se para aquí al frente como si nada, pero cuando está uno aquí al frente le tiembla a uno todo. Todo le tiembla a uno, pero gracias a Dios porque Él es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace todas las cosas. Y hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón a lo largo de estos días. Dios ha hablado a mi mente, a mi corazón, y quiero compartirla en esta mañana, en esta tarde, con cada uno de ustedes. Y yo espero el día de hoy nos vayamos bendecidos y nos vayamos diferentes. Diga conmigo, me voy a ir diferente, porque yo creo que la Biblia no es un libro ordinario. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia trae vida a nuestro corazón. Así es que hoy quiero compartir algunos principios que yo sé que van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y el tema que quiero presentar en esta mañana tiene por título: lo que cambia todo. Lo que cambia todo. ¿Qué será lo que cambia? En esta ocasión quiero presentarte a dos personas que la Biblia nos da testimonio de ellos. Estas dos personas tuvieron se pudiera decir, la bendición y fueron escogidos por parte de Dios para que en cierto momento de su vida el arca o la presencia de Dios morara en su casa. Pero hubo acontecimientos diferentes en diferente tiempo, pero también hubo resultados diferentes. Diga conmigo, resultados diferentes. No fue lo mismo. Pero quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer, vamos a poner un fundamento bíblico. Acuérdate que aquí predicamos, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, y no predicamos una religión, sino que predicamos una relación con Cristo Jesús, y la palabra es nuestra máxima autoridad. Así es que yo quiero invitarte, abre tu Biblia por favor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahí lo que nos marca la palabra de Dios, lo que nos dice. Lo van a poner en las pantallas, y si tú no traes Biblia lo puedes leer en las pantallas, si no en tu celular o en tu Biblia. Vamos a leerlo. Dice así, voy a utilizar la Reina Valera. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Diga conmigo, Abinadab, situada en el collado. Yo me puedo imaginar la casa de Abinadab. Dice la Biblia que su casa estaba situada en un collado, en una ribera, en una montañita. A lo mejor, no sé, tipo aquí como los que viven allá por el cerro de Bugambilias, por ese lado, ¿no? Así en el collado. Y yo puedo imaginarme la vista impresionante que tenía este hombre. Por lo que leemos, al tener una casa en ese lugar, podemos imaginar que este hombre tenía una posición económica bien. Abinadab. Seguimos leyendo, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora quiero que me acompañes por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12.
Vamos a ver el otro personaje, el siguiente personaje que me interesa compartirte en esta tarde. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12, dice así la palabra de Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Ahora, escuche lo que dice la palabra de Dios. Bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Wow. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Aquí tenemos dos personajes que tuvieron un tiempo muy similar. Ambos fueron escogidos por Dios, y el arca del pacto, el arca de la alianza, llegó a casa de cada uno de ellos. Era un privilegio, pero también era una responsabilidad. Y te pongo en contexto por qué el arca llegó a estas dos casas. Porque si tú lees la palabra de Dios en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, en el capítulo 30 aproximadamente, Dios da la instrucción de que Moisés elaborara un arca con ciertas medidas, más o menos con unos 50 de largo, 68 de ancho por 68 de alto. Era una caja donde en la parte de arriba tenía unos querubines que chocaban sus alas, y en esa arca Dios había depositado su presencia. Y para el pueblo de Israel, el arca representaba la misma presencia de Dios. En ese tiempo, en el tiempo que el arca de Jehová regresa, es porque los filisteos habían tenido una guerra impresionante con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado, había dejado los mandatos de Dios, había adorado a otros ídolos, habían pecado delante de Dios. El pueblo filisteo toma la ciudad, mata a los israelitas y se lleva el arca hacia una ciudad filistea. La Biblia dice que el arca de Dios estuvo 7 meses en la ciudad filistea. 7 meses. Y en esos 7 meses a los filisteos les fue como en feria. La Biblia dice, allá tú lo lees en tu casa unos capítulos antes, dice en la Biblia que empezaron ellos a tener tumores, empezaron a tener plagas, y muchas de esas personas murieron. El arca la metieron al templo de su dios Dagón, y en la mañana siguiente encontraron al dios Dagón postrado en la tierra. Al día siguiente lo levantan de nuevo, lo ponen en su lugar, pero a la mañana siguiente lo encuentran de nuevo postrado en el piso, sin cabeza y sin manos. Y todo esto a causa de la presencia de Dios. Los filisteos llegan a un acuerdo, piden consejo a los sabios, y los sabios les dicen: vamos a regresar el arca. Y cuando regresan el arca es cuando llega a la casa de Abinadab. Cuando el arca viene con los filisteos, llega a la casa de este hombre. ¿Te imaginas el privilegio, pero también la responsabilidad de este hombre? Porque como te decía hace un momento, en Éxodo Dios daba la instrucción para los que servían, y los que servían el arca debían de ser levitas, debían de ser sacerdotes puros, sin pecado, sin mancha y sin arruga. Si tenían una mancha, una arruga en su vestido, si había una imperfección en ellos, un pelito a lo mejor ahí fuera de su lugar, si había algo que no estuviera alineado en la vida del sacerdote, al momento que entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, al momento que el sacerdote entraba, si no estaba alineado, automáticamente moría. Porque Dios es santo
santo, santo. Yo te pregunto, ¿tú recibirías el arca de Dios en tu casa? Si llegaran a tu casa y te dijeran, vamos a dejar aquí el arca, ¿tú la recibirías? No digo amenes. Ahora sí, a lo contrario que como dice el pastor, su silencio no me tranquiliza. ¿Sabes? Yo creo que nos veríamos envueltos en un problema, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, en lugar de sentirlo una bendición, lo sintiéramos como una carga, lo sintiéramos como un peligro, ¿cierto o no? Porque sabemos que muchas veces nuestro interior no está tan bien. Pero me llama la atención porque capítulos después encontramos la misma situación con otro hombre llamado Obed-Edom. Me llama la atención porque leyendo me doy cuenta que el arca de Jehová, el arca de Dios, estuvo en la casa de Abinadab por 20 años y nunca la Biblia registra que pasó algo sobrenatural en la casa de este hombre. Pero cuando yo leo que Obed-Edom recibe el arca de Dios en su casa, dice la Biblia que en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom, bendijo a su familia, bendijo a su esposa, bendijo a sus hijos, y yo creo que también tenía suegra y también la bendijo, y todo lo que tenía a su alrededor. ¿Qué fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab? 20 años que no registra nada y 3 meses que la presencia de Dios lo cambia todo. Esto a mí, familia, me impresionó. ¿Sabes? Porque cuando David decide llevar el arca, hubo un rey antes que David, que a ese rey no le importó si el arca de Dios estaba en casa de Abinadab, si el arca de Dios estaba en otro lugar. Pero cuando David toma el reinado, cuando David es coronado rey, lo primero que quiere hacer es traer el arca a la ciudad de David. Y esto tiene mucho aprendizaje para nosotros, porque qué importante es que tú y yo, amada familia, ahora nos interesemos por tener la presencia de Dios en nuestra casa. Porque es la presencia de Dios lo que cambia todo. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia en el ser humano. Es la presencia de Dios que edifica. Es la presencia de Dios que sana. Es la presencia de Dios que da vida. Y no podemos vivir sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante para el ser humano. ¿Sabes? Desde el principio Dios quiso tener relación, quiso tener comunicación, quiso tener comunión con el ser humano. Desgraciadamente, esa comunión, esa conexión por el pecado se rompió. Y hoy encontramos a una sociedad perdida. Hoy encontramos a una humanidad que necesita reencontrarse con la presencia de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Ahora, ¿cuántos necesitan que la presencia de Dios obre así como obró en la casa de Obed-Edom? ¿Cuántos lo necesitan? Ok. Vamos a ver algunos principios importantes. ¿Por qué Dios escogió a estos hombres? ¿Y qué nos quería enseñar Dios? Dios había dado mandamientos a Moisés de cómo el arca debía de ser transportada, de cómo el arca debería de ser cuidada, pero también en qué lugar debería de estar el arca. No podía estar en cualquier lugar. Pero sin embargo, amada familia, sin embargo, leemos que a Dios le plació que su presencia estuviera en la casa de un ser humano.
Y te tengo noticias. A Dios le ha placido que la presencia de Dios no solamente more en este lugar, en esta casa, sino que more en nuestro corazón, porque dice la Biblia que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios ya no mora en una caja, Dios ya no mora en un arca. Dios ahora, su presencia la tenemos en nuestro corazón. Porque Dios nos ha escogido, así como escogió a Abinadab, así como escogió a Obed-edom, Dios también nos escoge. Ahora, Dios no te escoge por tu pasado. Dios no te escoge por tu pasado, te escoge por lo que puede hacer en tu futuro. Porque tal vez muchos tenemos un pasado medio oscuro, medio grueso, ¿a poco no? Voltea con el que está a tu lado, ¿no lo ves así medio? Porque todos tenemos un pasado. Y si fuera por nuestro pasado que Dios nos escogiera, pues yo creo que más de alguno ya no estuviéramos aquí, ¿no? Mas sin embargo, Dios no nos escoge por nuestro pasado. Dios escoge a la gente que ha decidido entregarle su vida y que Él ve lo que puede hacer en un futuro con cada uno de nosotros. Yo lo creo así. Ahora, un día la presencia de Dios llegó a nuestra casa, al igual que a la casa de Obed-edom. Pero yo te pregunto, ¿qué habría hecho Obed-edom que no hizo la otra persona? ¿Qué hizo Obed-edom que no hizo Abinadab? Porque imagínate, si en 3 meses Obed-edom fue bendecido, imagínate lo que Dios pudo haber hecho con Abinadab en 20 años. Muchísimo. Mas sin embargo, hubo algo que marcó la diferencia. Hubo algo que cambió, porque los dos tenían la presencia de Dios en casa. Ahora, lo que yo quiero que pensemos, iglesia, amada familia, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la presencia de Dios? Y ahí fue donde hubo el cambio. Si Dios escogió a estas dos personas, también nos escogió a nosotros. ¿Qué debemos hacer para que la presencia de Dios produzca un cambio no solamente en nosotros, sino en nuestra casa, en nuestra familia y en todo lo que nosotros queremos? Yo quiero presentarte algunos principios importantes en la vida de este hombre llamado Obed-edom. ¿Cuántos los quieren aprender en esta mañana? ¿Sí? ¿Los quiere aprender? Ok, primer principio que Obed-edom puso en práctica para que la presencia de Dios obrara maravillosamente en su vida. Primer principio es que Obed-edom tomó una decisión. Diga conmigo, una decisión. Todos los días, amada familia, todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿cierto o no? Buenas o malas. Decisiones que nos pueden bendecir, bendiciones que nos pueden acarrear consecuencias negativas. Todos los días tomamos decisiones. Las decisiones son muy importantes en nuestra vida porque nos pueden llevar al éxito o nos pueden llevar al fracaso. Las decisiones que tú tomes te pueden llevar al éxito o te pueden llevar al fracaso. Y no es problema de Dios, porque muchas veces queremos echarle la culpa a Dios. Muchas veces somos tan faltos de sabiduría o tenemos falta de entendimiento, no tenemos conocimiento y cometemos errores, la regamos y muchas veces culpamos a los demás. Culpamos a Dios. Es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me cuida, es que Dios no me protege. Hey, espérame. Lo que pasa es que cada decisión que tú tomes, cada decisión que yo tome, o me aleja de Dios o me acerca a Dios. Porque Dios siempre está ahí. Es más, Dios prometió estar contigo todos los días. Pero las decisiones o nos acercan más a Dios o nos alejan más de Dios.
Obed-edom tomó la decisión de abrir las puertas de su casa para que la presencia de Dios entrara, para que la presencia de Dios morara en su casa. Obed-edom estaba en la oportunidad más grande de su vida. Pero ¿sabes por qué hablo de las decisiones de Obed-edom? Porque este hombre tuvo que tomar la decisión más importante de su vida, pero no por 3 meses, no por 1 año, no por 5 años, no por 10 años, una decisión de por vida. Porque sabes una cosa, Dios no te quiere un poquito, Dios no te quiere a la mitad, Dios no te quiere 3/4, Dios te quiere completo y te quiere toda la vida. ¿Cuántos entregan su corazón y su vida al Dios de reyes y Señor de señores? La decisión de por vida, de seguir a Jesús. Porque si Obed-edom no hubiera limpiado su casa, no hubiera tomado la determinación de recibir el arca. Es más, yo me puedo imaginar la casa de Obed-edom. Él tuvo que preparar un lugar, una habitación especial para el arca de Dios, porque no podía estar en cualquier lugar. Y yo estoy seguro que Obed-edom ofreció lo mejor de su casa. Tal vez puso el arca en su casa, tuvo que sacar sus muebles de Luis XV, tuvo que sacar su megapantalla de 50 pulgadas, tuvo que sacar muchas cosas para que el arca de Dios entrara a su casa. En otras palabras, tuvo que limpiar su casa. Yo te decía hace un momento, tú y yo nos hemos constituido en habitación del Espíritu Santo, pero así como Obed-edom, necesitamos tomar la decisión de limpiar nuestro corazón, de quitar lo que estorbe para que la presencia de Dios pueda entrar en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que Dios es un Dios celoso y Dios no comparte. Pero muchas veces, amados, nosotros queremos darle lo último de nuestro corazón a Dios. Pero qué importante es tomar la decisión como este hombre, de darle lo mejor, de abrirle las puertas. Obed-edom tuvo que trabajar primeramente en su interior, en su corazón. Porque si tú recuerdas, te lo decía hace un momento, cuando una persona se acercaba a la presencia de Dios, al arca de Dios, si esa persona estaba en pecado, automáticamente moría. Y para Obed-edom, él tenía que entrar a la presencia de Dios. Él tenía que limpiar todo lo que él tenía. ¿Sabes por qué? Porque todo cambio exterior comienza con un cambio interior. Todo cambio exterior comienza con un cambio interior. Y nos vamos más rápido. Principio número 2. Obed-edom renunció a su vida pasada. Obed-edom renunció a su pasada manera de vivir por la presencia de Dios. Es verdad, yo no me voy a meter en esto, pero al estar investigando un poquito la vida de este hombre, hay algunos que dicen que era filisteo, otros que era levita. Hay varios comentaristas ahí que lo relacionan en estos dos aspectos. Pero yo creo que Obed-edom era levita porque Dios había instituido que solamente los levitas podían acercarse, podían mover el arca, podían tener el arca, podían servir y ministrar en el arca. Pero ese no es el punto. Y no quiero llevarte si era filisteo a si era levita. Lo que quiero que entendamos es que independientemente de lo que él haya sido, tuvo que renunciar a muchas cosas.
Tuvo que renunciar a su vida pasada. Si era campesino, yo no lo sé. Si tenía alguna empresa, yo no lo sé. Si era empleado de algún negocio, yo no lo sé. Pero él tuvo que renunciar a su vida pasada para atender la presencia de Dios en su casa. Él tuvo que dejar muchas cosas. Él tuvo que dejar muchas situaciones que a lo mejor él practicaba. Él tuvo que dejar muchas amistades que tal vez lo incitaban o lo llevaban a cometer cosas que no le agradaban a Dios. En pocas palabras, para que Obed-edom fuera bendecido y la presencia de Dios cambiara su casa, Obed-edom tuvo que pagar un precio. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que me levantaron su manita hace un ratito que querían la presencia de Dios, que querían que la presencia de Dios obrara en su vida, cuántos de esos mismos están dispuestos a pagar el precio? Ya no son todos. ¿Sabes una cosa? Obed-edom tuvo que cambiar muchas cosas. Tuvo que dejar su manera de vivir anterior. Y por eso el apóstol San Pablo, él dice: ahora ya no vivo yo. ¿Más ahora? ¿Más ahora? Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque a la hora que tú recibes la presencia de Dios en tu vida, debe haber un cambio. La Biblia habla y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces queremos vivir igual. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos renunciar a nuestra vana manera de vivir. Queremos una comodidad, pero no queremos entregarle a Dios todo nuestro ser. Y sabes una cosa, entregarle a Dios todo lo que somos, toda nuestra vida, todo lo que tenemos implica un sacrificio. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero sabes, para que tú y yo podamos tener la presencia de Dios, hubo alguien que lo sacrificó todo. Y ese alguien se llama Jesucristo. Dio todo lo que Él tenía. El Dios Padre envió a su Hijo y dio todo lo que Él tenía. Hubo un precio. Para que tú y yo tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, hay un precio que tenemos que pagar. Y a mayor precio, mayor bendición. Mayor sacrificio, mayor recompensa. Mayor lucha, mayor victoria. Sabes, yo sé y yo creo que a este hombre no le fue fácil, pero él tuvo que tomar esa decisión y tuvo que renunciar a su manera de vivir. La Biblia dice que a causa de la presencia de Dios, no solo Obed-edom fue bendecido, sino toda su familia y todas sus posesiones. Yo creo en esta tarde que a causa de la presencia de Dios, no solamente serás bendecido tú, sino será bendecida tu esposa, será bendecido tu esposo, será bendecidos tus hijos, será bendecida tu casa y todas tus generaciones. Porque cuando Dios te escogió a ti, no solamente estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, estaba pensando en tus hijos, estaba pensando en tus nietos, estaba pensando en tus bisnietos, en todas tus generaciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Dale fuerte ese aplauso con Dios. Di conmigo: tengo que renunciar. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, porque a lo mejor el que no le gusta trabajar mucho diga: en la prédica dijeron que hay que renunciar. No, tenemos que trabajar,
pero tenemos que renunciar a nuestra vana manera de vivir. Así como este hombre tuvo que cambiar. Porque mira, aceptar lo que Dios tiene para ti es renunciar a lo que tú eres hasta hoy. Aceptar lo que Dios tiene para ti es renunciar a lo que tú eres hasta hoy. Y yo te pregunto, ¿cómo quieres que la presencia de Dios te bendiga? ¿Cómo quieres ser diferente? ¿Cómo quieres que tu vida cambie si sigues practicando las mismas cosas? Si sigues teniendo las mismas amistades, si sigues frecuentando los mismos lugares, si sigues viendo las mismas cosas, si sigues hablando las mismas cosas, ¿cómo quieres ser diferente? Porque muchas veces queremos que las cosas cambien, pero nosotros no cambiamos. ¿Sabes? El cambio empieza en mí. El cambio empieza en ti. La decisión está en ti. La decisión está en mí. Dios siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Pero necesitas tomar la determinación tú, tomar la decisión tú y renunciar. ¿Sabes? Esto me lleva a la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas cuando aquel hijo le dice a su padre: Padre, dame todo lo que me toca, tu herencia? Y el padre se las dio, y este hijo tomó todo lo que le pertenecía, se fue, malgastó todo el dinero, vivió perdidamente y se acabó todo lo que su padre le había dado. Toda la herencia se la terminó. Y dice que llegó a la posición más baja que un judío podía llegar, y era apacentar cerdos. ¿Sabes? Cuando tú dejas la casa del Padre, cuando tú sales de la casa del Padre, otra casa te abre la puerta. Pero ten cuidado, porque si sales de la puerta del Padre, la casa de los cerdos te puede abrir la puerta. Si tú no permites que la presencia de Dios entre a tu casa, entre a tu vida, si tú no le abres las puertas de tu corazón, de tu casa, a la presencia de Dios, quiere decir o que estás vacío o que tienes a alguien más dentro. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes? ¿Le abriste la puerta a los cerdos? Obed-edom tuvo que tomar una determinación. Muchas veces, amada familia, queremos que las cosas sucedan y estamos como Abinadab, con 20 años, con la presencia de Dios en su casa, pero nunca puede pasar absolutamente nada. Yo sé que hay muchas personas, es más, aquí no vinieron, hoy no vinieron, pero hay muchas personas que van a una iglesia, se reúnen en una iglesia, levantan sus manos, cantan, lloran, se despeinan y ofrendan, diezman, son parte de esa casa. Pero sabes una cosa, solamente disfrutan la presencia de Dios cuando están ahí, pero en su casa ni se acuerdan de Dios. En su casa las cosas son muy diferentes. Y puede llegar a tener 20 años en una iglesia, pero así como Abinadab, en su casa no pasar nada. ¿Alguien está sirviendo esto? Los veo muy callados y eso me pone nervioso. Y cuando me pongo nervioso, hablo más y me tardo más. Pero ya queremos irnos, ¿verdad? ¿No? Todavía nos falta un principio más. ¿Sabes? Muchas veces queremos que el cambio suceda, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros no hacemos nada. Y hay por ahí un dicho que dicen que la Biblia dice, pero no es cierto. La Biblia no dice. Lee la Biblia en tu casa.
La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, pero es muy cierto. Y muchas veces, amada familia, nosotros queremos que el cambio suceda, pero no hacemos lo que nos corresponde. Nos vamos a nuestra casa, pero no oramos. No tenemos lectura de la palabra de Dios. No meditamos en la palabra de Dios. Es más, no vivimos conforme a la palabra de Dios. Y poquito peor, no obedecemos la palabra de Dios. 1, 2, 3. Necesitamos renunciar a esa manera de vivir para que la presencia de Dios surte efecto en nuestra vida, así como en la vida de Obed-Edom. Ahora, por último, porque ya el tiempo se me está yendo, Obed-Edom tuvo que honrar la presencia de Dios. Y aquí a lo mejor es donde vamos a sentir un poquito más la piedra en el zapato. ¿Sabes por qué? Porque honra quiere decir darle el valor a alguien o a algo. Darle el valor. Obed-Edom tuvo que darle valor a la presencia de Dios. Él tuvo que hacer cambios, tuvo que tomar decisiones, tuvo que renunciar a muchas cosas. ¿Para qué? Para darle el valor a la presencia de Dios. Sabes, muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a las cosas que las vamos depreciando, que el valor va bajando para nosotros. Y te pongo un ejemplo. Tal vez tú puedes comprar un automóvil, no sé, último modelo, bien brillosito, bien bonito, con un motor grande, con una tapicería impresionante. Tú lo puedes tener y de recién que tú lo compras, le pones su seguro, le compras su seguro porque no quieres que ni una mosca se le va a parar. Y si se le para una mosca, le hablas a la gente porque ya te lo rayó. Y lo quieres tener protegido. Es más, no quieres que ni tu esposa se suba porque te ensucia los tapetes. ¿A poco no? No quieres que nadie te lo toque. Es más, que ni te lo vean. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué va pasando? Se va depreciando, te vas acostumbrando a él. Y llega el momento en que si tú no lo valoras, si tú no le das el valor a ese coche, al rato todo le va a andar sonando, hasta las puertas se te van a andar cayendo. ¿Cierto o no? Pero ¿qué cambió? Es el mismo auto, es el mismo vehículo que tú lo veías flamante. Pero ¿qué pasó? No lo valoraste. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos así con la presencia de Dios. Al principio todo es hermoso, todo queremos estar en la presencia de Dios, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando, nos vamos habituando, se nos hace una monotonía, se nos hace una religiosidad, se nos hace algo rutinario y le vamos perdiendo el valor a la presencia de Dios. Yo espero que no sea así en tu vida. Yo espero que no sea así en tu vida, de que tú valores la presencia de Dios, de que tú medites en la palabra de Dios. Puedes tener 20 Biblias de diferentes versiones, de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero ¿de qué te sirve tener 20 Biblias si no lees la palabra de Dios, si no vives la palabra de Dios? Hace un rato a los del servicio de la mañana les contaba una anécdota. ¿Quiere que se la cuente? ¿Sí? Ok. Oren para que el reloj se detenga. Les contaba que en una ocasión un pastor fue a visitar a una familia. Y esta familia lo recibió con mucho cariño, con mucho amor, así como ustedes pueden recibir al pastor cuando los visita. Amén. Esta familia recibió al pastor
con una honra impresionante. Esta familia puso los mejores platos, puso los mejores cubiertos para que el pastor pudiera disfrutar de los alimentos que les había preparado con tanto cariño. Llegó el pastor, empezaron a comer, estuvieron ahí platicando. El pastor se despidió y los bendijo, oró por ellos. Y cuando la mujer estaba lavando sus trastes, se dio cuenta que le faltaba una cuchara. La buscó por todos lados y nunca la encontró. Entonces ella empezó a decir: de seguro el pastor me robó la cuchara. Y se enojó porque era algo tan valioso para ella. Eran unas cucharas de plata. Y decía: es que ¿por qué el pastor? Si se supone que es el ungido del Señor, si se supone que él no debe de robar, ¿por qué me robó mi cuchara? Y se enojó. ¿Cuántos de aquí se han enojado con el pastor? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Saben que lo están grabando. Se enojó con el pastor y dijo: pues ahora yo voy a cambiar con él. Y cambió su actitud hacia el pastor. En cierta ocasión el pastor notó y la abordó y empezó a platicar con ella y le dijo: ¿qué pasó? Yo la veo diferente. Para esto pasaron años, no pasaron días, pasaron años. Y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Sí estoy molesta con usted, sí estoy enojada con usted, porque el día que yo le abrí las puertas de mi casa, que yo lo invité a comer, usted me robó una cuchara. Y el pastor se quedó así y le dijo: es que no te la robé. Sí, le dijo, porque inmediatamente cuando usted se fue, yo ya no encontré mi cuchara de plata, una cuchara que yo amaba mucho, que costaba mucho para mí, que tenía un valor sentimental impresionante. Y le dijo el pastor: es que yo no te la robé, te la puse en medio de tu Biblia. ¿No nos estará pasando eso a nosotros? Que somos cristianos de domingo, que solo venimos a la iglesia los domingos, experimentamos la presencia de Dios los domingos, pero en casa no experimentamos absolutamente nada. Tenemos una rutina, tenemos muchas cosas que hacer, que nos olvidamos completamente de Dios. Venimos a la iglesia y servimos, y en cuanto termino de servir me voy, o si no me toca servir no voy. Así como le hace el pastor. Hello. ¿Hay alguien aquí? ¿Todavía hay alguien? ¿Sabes? Dios habla en el libro de Apocalipsis a una iglesia, y yo creo que nos está hablando de esta manera, ¿sabes? Porque estamos viviendo en tiempos donde tú y yo debemos de levantarnos, debemos de valorar la presencia de Dios para que las cosas a nuestro alrededor sean diferentes. Pero qué triste que nos convertimos en Abinadab y no en Obed-edom, que pasan años y las cosas siguen igual. Dios nos está llamando a que seamos esa generación diferente, a que honremos la presencia de Dios, que sea nuestro deleite estar en la presencia de Dios, que abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra casa, para que la presencia de Dios haga morada ahí. Porque ese es el plan de Dios: habitar en tu casa, habitar en tu corazón, cambiar tu vida, cambiar la vida de los que están a tu alrededor y de todo lo que está a tu alrededor. Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra. ¿Sabes? A mí me confrontó y empecé a meditar. ¿Cuántos años yo llevaba sirviendo? ¿Cuántos años yo llevaba en la iglesia? ¿Cuántos años yo llevaba de vivir, de conocer a Dios?
¿Sabes? Bueno, les voy a decir porque van a saber mi edad. Pero no lean, no le hace. A mí no me importa que sepan mi edad. ¿Sabes? Llevo cerca o más de 40 años sirviendo en la iglesia. Yo sé que me veo de 25. Veo caras asombradas. Llevo más de 40 años sirviendo. Yo empecé desde muy chico. A los 6 años yo empecé a servir. Yo empecé a tocar. A los 6 años yo empecé a servir en la casa de Dios. Y sabes una cosa, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, porque desde muy pequeño ellos me ofrecieron a Dios. Y desde ese momento, en el altar de Dios, me ofrecieron. Y yo no he salido del altar de Dios en 40 años. Y le doy gracias a Dios. Pero sabes una cosa, es el trabajo de ti y de mí como papás, de que así como Obed-Edom educó a sus hijos para que la presencia de Dios estuviera en su casa, para que ministraran delante de la presencia de Dios, así debe de ser esa responsabilidad de ti y de mí como padres hacia nuestros hijos. Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba niño, mi padre siempre estuvo en la puerta. Mi padre siempre fue de los ujieres que estaba ahí en la puerta. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo todos mis amigos en la iglesia, a la hora del servicio, a la hora de la predicación, se salían. En aquel tiempo no había quien atendiera a los niños. Damos gracias a Dios porque ahí tenemos quien atienda a los niños. Pero en aquel tiempo no lo había. Y yo me acuerdo que mis amigos se salían y empezaban a jugar en la calle y se oían los gritos adentro de la iglesia. Y yo decía, híjole, yo quisiera estar allá afuera. Pero sabes, cuando yo me paraba y me quería salir, ahí estaba mi padre y me decía, hey, ¿a dónde? Su lugar está allá enfrente. Su lugar está allá. Y sabes, doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que siempre me educó, siempre me enseñó a estar en la primera banca. Porque sabes una cosa, de todos mis amigos, de todos con los que yo convivía, que éramos muchos, porque en aquellos años no había tanta planificación familiar como hoy en estos días. Así es que las familias eran bendecidas y habíamos un montón. De todos aquellos, hoy, a este tiempo, solamente 2 seguimos en el camino de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo le damos el valor a la presencia de Dios, no solamente tú, no solamente yo, sino que nuestros hijos son enseñados a valorar la presencia de Dios. Y es cuando Dios empieza a cambiar el entorno en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios hace diferencia a las personas, hace diferente a las personas. El que antes tomaba, ahora ya no toma, ahora trabaja y es diferente, es productivo. Y cuando la presencia de Dios llega a una persona, su entorno cambia. Cuando la presencia de Dios llega a una ciudad, esa ciudad es bendecida y es prosperada, porque lo único que puede hacer la diferencia en el ser humano es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor, ya quiero terminar. Con esto cierro. No sé si los chicos de la alabanza están aquí, que se vengan, por favor. Con esto quiero terminar. La presencia de Dios es el todo para nosotros. Hoy Dios habló a nuestra vida, a lo menos a mí me habló el Señor. Y pude ver la diferencia entre una persona que tomó buenas decisiones, en una persona que renunció a su manera de vivir, y en una persona que honró la presencia de Dios. Pero pude ver también el testimonio de otra persona que le dio igual
tener la presencia de Dios en su casa y que no pasó absolutamente nada. Yo te pregunto, ¿cómo quieres ser? ¿Como Abinadab o como Obed Edom? Quiero dejar esto en tu corazón. ¿Sabes? Dios te ha escogido. No estás aquí, ni los que están aquí abajo, ni los que están allá arriba. No estamos aquí por una casualidad. Somos producto de que Dios quiere depositar su presencia en nuestra vida para que nosotros marquemos la diferencia en esta tierra. Pero yo no sé cuántos están creyendo que Dios puede obrar en su vida. Yo no sé cuántos están creyendo que Dios lo puede hacer una vez más. Yo no sé cuánta gente hay aquí que tenga la fe suficiente para creer que lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom en 3 meses Dios lo pueda hacer en su casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros. Y si Él lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Si lo hizo en otra familia, lo hará en tu familia, porque Dios ha visto en ti. Dios ha puesto sus ojos en ti. Vamos, adórale, vamos, alábale. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Yo no sé si tú quieras la presencia de Dios en tu vida. Y yo no sé si tú estás creyendo esta palabra, pero yo sí lo creo, porque he vivido 40 años al servicio de la casa de Dios, y la presencia de Dios a mí me ha bendecido. Y yo puedo decir que todo lo que yo tengo en mi casa, lo que yo tengo alrededor mío, mi esposa, mis hijas, todo lo que yo tengo, mi casa, mi auto, es por la presencia de Dios en mi vida. No puede ser otra cosa. ¿Sabes? Por eso el salmista decía, el rey David, ya cuando estaba bien ancianito, decía: todo viene de Dios, y de lo recibido de su mano, de eso mismo le damos. Yo no sé si estés pasando por una situación difícil. Tal vez en tu casa estés pasando por una situación bien complicada, económicamente, anímicamente, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé si tus hijos estén pasando por una situación difícil. Yo no sé si se hayan ido de casa. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que la presencia de Dios puede alcanzar al más perdido, puede alcanzar a tu hijo, puede alcanzar a tu esposa, puede alcanzar a tu esposo, puede cambiar todo lo que está a tu alrededor. Si para los demás es imposible, para Dios es posible. Di conmigo: yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Hay alguien aquí en CCA que anhele la presencia de Dios. Hay alguien aquí en esta casa que necesita la presencia de Dios. Hay alguien aquí que adore a Dios y le diga: Señor, yo quiero tu presencia. Yo necesito tu presencia. Yo creo que tú lo harás una vez más. Yo creo que tú eres un Dios de milagros, y los mismos milagros que hiciste en la casa de Obed-Edom son los mismos milagros que harás en mi vida, en mi casa, en mi familia. Que tú harás prosperar todo lo que a mí, Señor, me rodea. Yo creo en ti. Centro Cristiano Amigos.